Alfonso. Hermanos, sin más preámbulos, vamos a pasar a escuchar la palabra de Dios que está expuesta por nuestro hermano Raúl, ministro de la iglesia. ¿Gustan sentarse? Era una pregunta, hermanos. Bueno, siéntense, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Ustedes los que son de casa, pues ya saben que de esa manera capto si están prestando atención o si realmente están un poquito distraídos. En esta mañana es un privilegio para mí nuevamente de tomar este lugar. Agradezco a Dios, al ministerio por este espacio y a mi hermano ministro Rubén Mauriño, ¿verdad? Que excelente exposición de la escuela sabática. ¿No creen así, hermanos? Excelente. Por eso, hermanos, ¿verdad? Le agradecemos a Dios por su vida y la vida de toda su familia. De igual manera, hermanos, en esta mañana vamos siguiendo estudiando la palabra de nuestro Dios. ¿Quieren seguir estudiando? ¿Sí, hermanos? Bueno, ahora lo vamos a hacer en inglés. ¿Qué les parece? Yeah, you wanna learn about the tithes, of the offerings of God, about money, finance, riches. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Es bonito, hermanos, hablar de dinero. ¿Sí, hermanos? Pero más bonito es que, más bonito que es, hermanos, have money, huh? Money is good. ¿O no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué aprendimos esta mañana? ¿Que el dinero es malo o es bueno? Entonces lo malo sería, ¿qué, hermanos? El mal uso de él o retenerlo. ¿Sí? Por eso la palabra santificado o santificar quiere decir que está apartado. ¿Sí? We cannot withhold it. No lo podemos retener. ¿Sí, hermanos? Y por esa razón, hermanos, dice el proverbista Salomón, y vamos a estudiar un poquito, hermanos. Solamente son 5 versículos que tengo, 6, perdón, para esta mañana. ¿Me ayudan? ¿Sí? Bueno. Proverbios capítulo 27, hermanos, es el primer verso que vamos a compartir todos esta palabra de Dios. Ya veo que están bien grandes los nietos de mi hermano Amador. Es Asher, es Angelito, ¿verdad? Ya está bien grande, híjole. Ya me siento un poquito que pasado de tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que están aquí, mi hermano Alfonso, su esposa, ¿verdad? Todos mis hermanos que ya tenía tiempo de no verlos. Bueno, Proverbios capítulo 27, hermanos. Hay un versículo que quisiera que todos leyéramos. ¿Qué les parece, hermanos? You want to read? You want to read standing up or? Sí, dice el hermano Rubén que yo hablo muy recio. Y es cierto, hermanos. Es cierto. Porque a veces el tiempo es el menos que tenemos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice redimir el tiempo, porque es muy limitado para nosotros los seres humanos. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a leer el versículo 24. ¿Qué les parece? ¿Sí? Proverbios 27, verso 24. Es un ejercicio. Vamos a ver si lo podemos leer todos juntos con armonía, con todos en armonía y sobre todo coordinación para ponerle sentido a la palabra bendita de nuestro Dios. Dice así, hermanos, leamos. Porque las riquezas no son para siempre, y será que la corona para perpetuas generaciones. Amén. Ok, ahora sí, please be seated. Por favor, tomen su lugar. Nomás no se pongan muy cómodos, porque si no se nos van a volver a dormir. Bueno, nos parece que no les gusta, ¿verdad? Que diga algunos cositas, pero está bien, hermanos. La seriedad es muy buena, pero también, sobre todo, ¿qué es? Cuando uno cambia de rostro, hermanos, y hay una sonrisa, nosotros estamos demostrando también que no solamente felicidad, alegría, sino gratitud, ¿verdad? Porque ese es el tema de esta mañana, la gratitud. Y somos personas sumamente agradecidas por la forma de cómo Dios tuvo compasión de nosotros. Como dice la escritura misma,
no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Dios que nos buscó a nosotros primero. Y hemos hallado, hermanos, misericordia, se ha compadecido de nosotros, y en la condición que nos ha encontrado, aún en esa condición, nos sigue ¿qué? Bendiciendo. ¿Sí o no, hermanos? El hálito de vida es una gratitud, un agradecimiento, es algo que no se puede adquirir, es algo gratuito de parte de Dios, esta respiración que Él nos da, hermanos. Si Él nos cobrara por cada respiro, hermanos, pues fuéramos ¿qué? Sumamente deudores. Y Pablo lo dice en la carta a los Corintios: carísimos hermanos. ¿Por qué dice carísimos? Porque hemos, ¿qué, hermanos? Costado, hemos, hermanos, Dios ha pagado un alto precio por rescate por cada uno de nosotros, no con oro ni plata, hermanos, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos sentimos como, hermanos, agradecidos. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermanos, no es por lo que nos pueda dar o lo que yo quiero que me den. Me decía un hermano: yo quisiera vivir muchos años, si es posible 120. Bueno, dice, la escritura dice que Dios ha limitado la existencia a 120 años, pero Dios también nos la puede ¿qué? Aumentar, agregar. ¿Sí o no, hermanos? Sí, siempre y cuando, hermanos, también le obedezcamos ¿a quién? A Dios. Es una gratitud que Dios, una remuneración que Dios nos da, hermanos. Y dentro de esa remuneración también están las riquezas, las haciendas, las cosas materiales también es una remuneración. ¿Por qué causa, hermanos? Cristo lo dice en San Mateo capítulo 5: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán que por añadidura. It's gonna be add on. Se agregan a nuestras vidas, hermanos, porque tenemos que también estar conscientes que cuando el evangelio de Jesucristo viene a la tierra, viene a buscar a una parte que estaba marginada del pueblo. ¿Quién eran, hermanos? Los más pobres. Vamos a ver Santiago, hermanos. ¿Sí? Santiago, y vamos a ver en el capítulo 2 que tenemos que darle el enfoque espiritual, hermanos, también a esto, por cuanto, hermanos, el Señor dice en su palabra a través de este siervo James. Santiago capítulo 2, hermanos, y voy a leer en el verso número 5. Hermanos míos amados, oíd, escuchar, listen. Y la pregunta es, hermanos, que hace Santiago: ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo? Y muchos años atrás, hermanos, estábamos en el pensamiento de que teníamos que ser pobres para que Dios nos engrandezca o para que Dios nos bendiga. No está diciendo eso, sino que cuando viene Jesucristo, viene a buscar una parte marginada del pueblo, hermanos, los que menos tenían, y por ende tenían menos alcance ¿a qué? A las cosas de Dios. ¿Sí? Por eso cuando vemos el Nuevo Testamento vamos a ver mucho de los pasajes que vamos a contemplar esta mañana. Y Dios no quiere que seamos pobres, hermanos. Cristo tampoco no está promoviendo la pobreza, sino a cambio, hermanos, está diciendo, bueno, cuando cumplamos con las normas y ajustemos nuestra vida a los mandamientos de Dios, Dios, ¿qué va a hacer con nosotros, hermanos? Nos va a enriquecer. ¿Sí estamos viendo esa parte? ¿Sí o no? Por eso muchos cuando llegamos a este país, ¿cómo llegamos, hermanos? ¿Cómo llegamos? Escasamente, hermanos, con lo que traíamos. ¿Cómo fuimos prosperando, hermanos? Sin saber el idioma, sin saber las funciones de algunas empresas para trabajar, hermanos, sin conocer, hermanos, las instrucciones. ¿Cómo lo logramos, hermanos? ¿Por qué? Por la ayuda de Dios. Porque Dios que nos ampara, Dios nos ayuda, y sobre todo dice que nunca nos va a dejar. ¿Sí, hermanos? Por eso Santiago dice aquí: ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo? ¿Ricos en qué, hermanos?
ricos en fe. ¿Cómo se puede cotizar la fe, hermanos? Yo tengo 1500 fe. Yo tengo en mi banco, tengo 5600 nivel de fe. ¿Puedo ponerle un nivel, hermanos? ¿Puedo decir estoy rico o estoy escaso de fe? La fe se mide a través de ¿qué? De las obras. Una fe sin obras es una fe que no tiene efectivo, no tiene validez. Aquí dice blank check, un cheque en blanco. Pero a veces el cheque blanco se puede rellenar, ¿verdad? Por la cantidad que uno quiera o desea. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando vemos este enfoque de el Evangelio de Jesucristo, de las nuevas de salvación, vemos que Él enfoca, hermanos, a la parte marginada y le da aliento, esperanza de que ellos han sido elegidos por un motivo, una causa, ¿sí? Porque siempre han sido marginados. Y por ende dice Dios los ha elegido porque han creído. Y a través de creer, nuestra fe que se enriquece. Porque el más rico del mundo vino a la tierra y se hizo ¿qué? Pobre. ¿Para qué, hermanos? Para enriquecernos a todos nosotros. A través de su amor y su conocimiento que Él tiene. Amén. Entonces, lo que enseña Jesucristo, hermanos, es que nosotros, hermanos, no nos enfoquemos en las cosas materiales, sino que veamos las cosas espirituales para obtener una elevación y sobre todo a través de esa elevación espiritual podamos disfrutar de las cosas que materiales. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí disfrutamos de ambas o no? Porque vamos a ver Mateo, hermanos. Mateo, vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23. Esta mañana leímos Lucas capítulo 6, que era el 11, perdón. En Mateo, hermanos, vamos a ver algo interesante, que es algo similar a lo que vimos esta mañana a través del versículo de memoria. Y dice en el verso 23, Mateo 23, 23, dice: ay de vosotros, ¿cómo dice ahí, hermanos? Porque de maíz la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es más grave de la ley. Entonces entendemos, hermanos, que hay una parte que ellos, como instructores del pueblo, habían dejado de hacer. Y lo dice aquí Jesucristo, que habían dejado ¿qué? El juicio, la misericordia, la fe. Esto era ¿qué? Necesario o menester hacer sin dejar ¿qué? Entonces vemos un complemento, dos partes en una. ¿Sí, hermanos? Porque alguno dirá: no, yo sí diezmo todos los sábados, pero no se compadece de quién, de su prójimo, de su vecino, de su hermano, de su familiar. Entonces no está ¿qué? Teniendo el complemento. Porque Cristo cuando viene a hacer el fulfillment, ¿sí? Viene a que Él viene a poner en práctica los mandamientos y ver que sí es posible, y cuando los hacemos con amor y fe y gracia y gratitud, dice, entonces nos estamos completando. Quizá ahorita no estamos completos, quizá nos falta ¿qué? Una parte de esto. Y ahí es donde tenemos que ¿qué? Examinarnos a nosotros mismos, como dice Pablo a los Corintios. Examínense, capítulo 13 de la segunda carta de los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estamos ¿qué? En la fe. Dice, nos conocemos, ¿sí o no, hermanos? Y lo dice ahí la carta a los Corintios, capítulo 13, si realmente estamos en fe, si estamos practicando la fe, si realmente estamos haciendo lo que Cristo vino a detectar que estaban haciendo mal y que lo habían dejado, y que era necesario ¿qué?
volver a qué? A practicarlo. Dice, conforme te enseñen, te están enseñando bien, te están doctrinando bien, mas dice, no hagas como ellos que hacen, no como dicen, como hacen, porque te están enseñando bien, pero a la práctica están enseñando cosas que realmente no complementan tu fe. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos entendiendo? ¿Sigo o aquí acabo, hermanos? Porque ya mi tiempo yo creo que ya se acabó, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Sí? Yo lo que el pueblo quiera, ¿verdad? Si ustedes quieren más, tengo otros versículos más, hermanos. ¿Sí? You ready? Ok. Agárrense bien del asiento, hermanos, porque ahorita vamos a ir a una parte más, un poquito más elevada, y entonces a veces el espíritu como que se nos quiere salir, ¿eh? Agárrense bien. Bueno, en esta parte, hermanos, vemos que Dios ha elegido, hermanos, a nosotros. Por eso vemos la iglesia de Dios israelita, hermanos, una iglesia que a veces muchos cuando nos vienen a visitar dicen, ¿y esta es la iglesia verdadera? Y comienzan a ver que, hermanos, lo material. ¿Se ha notado eso, no? Dicen, ¿y esta es la iglesia verdadera? Y comienzan a ver la estructura, las cosas materiales. Y comienzan a decir, no es posible que esta sea la iglesia de Dios. Más que ven solamente ¿qué? Lo que sus ojos materiales les permite ver. Y entonces, hermanos, cuando vemos ya lo interior, aquí Cristo nos está diciendo, ¿verdad? Y les está remarcando algo muy importante. Dice, tenemos que no dejar de hacer el juicio. ¿Y qué más, hermanos? La misericordia, la compasión del uno al otro y la fe. Esto era necesario hacer y sin dejar que lo otro. Vamos a ver la primera carta que Pablo escribe a Timoteo. Timoteo, recordemos que era de un padre griego, una abuela judía y madre judía. Así como nuestros hijos hoy día, ¿verdad? A lo mejor algunos son de papás que americanos, ¿no? ¿No? O algunos de la fe, otros no de la fe. No. Primera de Pablo a Timoteo, capítulo 6, hermanos. Y voy a leer desde el verso 6 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 6, 6. ¿Sí, hermanos? Ustedes ya me dijeron que continuara, así que ahí el hermano Pedro, que es el moderador del tiempo, me va a indicar cuando ya me detenga. ¿Sí, hermanos? Dice primera de Timoteo capítulo 6, verso 6, empero grande es que, hermanos, la piedad. ¿Pero con qué? Tiene que tener un elemento muy importante, contentamiento. Ahora, les puedo preguntar, ¿estamos contentos, hermanos? ¿Cómo estamos ahorita? Porque hay veces, hermanos, que el ser humano nunca está, ¿qué? Conforme. Por eso bien dice, ¿verdad? Y lo oímos esta mañana, que hermanos, el que ama el dinero nunca se va ¿qué? A saciar, nunca va a estar ¿qué? Contento, siempre va a querer ¿qué? More and more and more, más y más y más. No somos personas conformistas tampoco, hermanos, ¿sí, hermanos? No nos equivoquemos, sino simplemente contento con lo que tenemos que hoy, ¿sí, hermanos? Mañana ya será que otra situación, ¿sí o no, hermanos? Porque mañana puede cambiar nuestra situación, como emocional, como espiritual, como también como económicamente. Job le cambió su vida, hermanos, en una tarde. Perdió toda su hacienda. ¿Sí o no, hermanos? Se llenó de una enfermedad. Sus hijos también perdió. Imagínense, hermanos. Qué depresión, ¿verdad? Humanamente, por cualquier humano, pero él, como era un hombre espiritual,
pudo ¿qué? Resistir y decir, Dios dio y Dios ¿qué? He took it away, ¿verdad? Por eso les digo que es bonito ¿qué? Es bonito recibir, pero a veces cuando es necesario despojarnos, ahí es donde ¿qué? Resiente más, hermanos, porque a veces no lo queremos ¿qué? Dejar ir. ¿Sí, hermanos? Dice aquí, hermanos, que cuando estamos contentos, entonces, hermanos, reconocemos que lo que tenemos ahorita es suficiente ¿para quién? Para mí, ¿verdad? O sea, particularmente para cada uno. Cada uno, hermanos, a veces nosotros cuando llegamos a este país, hermanos, decimos, bueno, ¿y cuándo voy a tener esto? ¿Cuándo voy a tener aquello? Y a veces queremos trabajar y trabajar y no salimos de ¿qué? Nuestra situación económica, y a veces nuestra mentalidad es querer vivir como si tuviéramos un presupuesto muy elevado y realmente no lo tenemos. Y por eso muchos caemos en ¿qué, hermanos? En lo que se llama la deuda, en el préstamo. ¿Sí, hermanos? Y nos hacemos esclavos ¿de qué? Del sistema económico del mundo. ¿Sí, hermanos? Lamentablemente es así. Pero cuando uno, hermanos, comienza a pensar cómo hicieron aquellos hombres del ayer, comenzamos a ver que no hay un sistema perfecto, sino simplemente, hermanos, es por bendición de Dios. Si Dios te bendice, Dios te va a dar, hermanos, hasta que tú puedas resistir. Porque si nos da de más, hermanos, ¿qué puede ser? ¿Qué puede suceder nosotros? Dice el proverbista, vamos a ver, Proverbios capítulo 30. También, hermanos, hay precaución. Tenemos que estar precavidos, hermanos, también con las finanzas, también con lo que Dios nos da. Dice Proverbios, hermanos, capítulo 30, versículo 7. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de ¿qué? De morir. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des, ¿qué, hermanos? Pobreza, ni qué, ni riquezas. Manténme del pan que he de menester, no sea que me harte y te niegue y diga quién es Jehová, o no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Voy a repetir una frase que muchas veces hasta yo la he dicho y que ya dejé de hacerla. Hermanos, yo trabajo para mis hijos. Digo, repetí por muchos años, ya dejé de hacerla porque mis hijos ya crecieron y ya se valen por sí mismos. Ahora la que estoy practicando con mi esposa es, trabajamos para los nietos. Y entonces, ¿cuándo se va a acabar esto, hermanos? ¿Sí? Es un ciclo, hermanos. ¿Sí? Es una cadena en la cual, hermanos, nosotros mismos mentalmente caemos en ella. La Biblia dice que los despojos, hermanos, o más bien las haciendas, dice que los padres, ¿qué hacen, hermanos? Amontonan, ¿para quién? ¿Para los hijos? ¿O los hijos para los padres? ¿Cómo es? Para los hijos, ¿verdad? Y después, ¿qué dice la escritura, hermanos? Que los hijos deben ¿de qué? Honrar ¿a quién? A su padre y a su madre. Que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Entonces, que los muchachos ya deben de saber que cuando ya crezcan y tengan su trabajito, tengan su profesión, aún teniendo su familia, no pueden desamparar ¿a quién? A sus padres. Porque es un mandamiento ¿con qué? Con promesa. ¿Sí, hermanos? Entonces, la educación espiritual nos ayuda también al sostenimiento, que no haya pobres dentro del pueblo de Dios. ¿Sí, hermanos? Aún las viudas, ¿verdad? También Pablo le recomienda a Timoteo, dice, hay que sostenerlas, pero que cumplan ¿qué? Estos requisitos. ¿Sí, hermanos?
Entonces hay un sistema muy bueno dentro de la Escritura, hermanos, que todavía se está utilizando, solamente que debe de haber que contribuyentes. ¿Por qué, hermanos, las calles aquí en la ciudad de Indianápolis, especialmente por esta calle, la 16, están en muy malas condiciones, hermanos? ¿En qué condado están, hermanos? Voy a hablar con el City Council y voy a ver por qué no han arreglado esas calles. Y si me dice porque los contribuyentes no dan sus impuestos, entonces le tiene razón. ¿Sí, hermanos? Toda ciudad que contribuye, y si la ciudad han visto como en Carmel, ¿verdad? Ciudades muy, lo que es Fisher, hermanos, ciudades que allá por donde vive el ex gobernador, ¿verdad? Mike Pence, son ciudades, hermanos, que las ve uno y que dice, no, pues muy bonitas, ¿verdad? ¿Y por qué será, hermanos? Porque los contribuyentes, ¿qué? Ganan bien y por ende, ¿qué? Hay más que lo que se llama personal property tax, los impuestos personales, aparte de los impuestos adicionales, hermanos, ¿sí? Cumplen con ellos. Si no les ponen, hermanos, a fin de año, si uno no cumple con esos impuestos personales y taxes, le ponen una carta y dicen delincuente. ¿No les ha llegado una a su casa, hermanos? Delinquent. ¿Todavía no? Bueno, hermanos, ya pasó, noviembre las comenzaron a distribuir, en diciembre y otra enero les van a dar oportunidad otro mes, y si no, van a recibir una carta y van a decir delinquent, delincuente. ¿Y por qué esa palabra, hermanos? Porque está que reteniendo algo que no le pertenece. ¿Sí, hermanos? Malaquías, hermanos, dice algo más, vamos a decir más, una palabra más, a veces se puede pronunciar y algunos la pueden sentir un poquito ofensiva. ¿Cuál palabra usa Malaquías, hermanos? ¿Cómo? Dice, vosotros habéis que robado. ¿Sí? Y a nosotros decimos, no, nosotros guardamos los mandamientos de Dios, ¿sí o no, hermanos? Y el mandamiento dice, no robarás. ¿Sí o no, hermanos? ¿Está claro? Dice, no robarás. Y si nosotros estamos reteniendo la 10ª parte, entonces nos estamos convirtiendo en ¿qué? Delincuentes. Estamos robando. Y Dios no quiere que retengamos algo que ya se ve, ya está apartado para Él. Porque de esa manera bendice, hermanos, al pueblo, bendice a la iglesia y, hermanos, se puede llevar a cabo obras de fe. Porque recuerden que una fe sin obra es que es muerta. Segunda carta a los Corintios. Los felicito, están aguantando, otros ya se hubieran ido. Segunda de Corintios, hermanos, 5 minutos. Ya ven que yo soy rápido, hermanos. Segunda de Corintios, amén. Capítulo 9, verso 6. Empero, esto digo, el que siembra, ¿cómo, hermanos? Escasamente, también segará, ¿cómo? Así que lo que vamos a nosotros, porque esto, hermanos, recuerden que es de fe, es un acto de fe. La ofrenda, el diezmo, es un acto de fe, hermanos. La iglesia de Israelita no la tiene como algo obligatorio, la tiene como un acto de fe. ¿Sí, hermanos? Y cuando uno lo hace por fe, entonces está sembrando, hermanos, para abundancia. Dice que nada cae al suelo, hermanos, tiene que caer la semilla al suelo para que la bóveda, el depósito de Dios, se abra y pueda extraer el creyente los beneficios del Altísimo. Sigue diciendo, hermanos, cada uno, dice el verso 7, cada uno, hermanos, no le voy a decir, hermano, ¿verdad? Tal, tú como tienes 2 trabajos, 2 empresas, tienes 3, ¿verdad? Hay hermanos que trabajan 2 turnos, pues tienes que dar más, hermanito, más que yo. No, cada uno de, ¿cómo, hermanos?
como propuso en su corazón, porque hay unos dicen, bueno, ese es mi trabajo aparte, este es mi part-time, este es mi negocio personal, estas son mis ganancias mías, lo que yo gano en la empresa donde trabajo, de ahí sí voy a diezmar. Pero recordemos lo que vimos esta mañana, que Abraham diezmó de una parte, hermanos, o del todo. That means everything, todo. ¿Sí, hermanos? De todo. Es como cuando nosotros hacemos ¿cómo se llama? Es el 1040, ¿no? El individual para los impuestos con IRS. Y ahí nos dicen que si tenemos ganancias, tips, propinas, algún otro ingreso, que estamos recibiendo una herencia, una inversión, todo lo tenemos que ¿qué? Reportar, ¿sí o no, hermanos? Y de ahí ellos van a deducir ¿qué? Un porcentaje, una tasa de porcentaje. Y ahí no le estamos diciendo, no, espérate, más que esto, fue lo que me dio, ¿verdad? Mi abuelita ya me lo tenía, pero como ya cumplí la edad, ya lo estoy recibiendo. También. Heirance taxes se llama eso. Taxes sobre la herencia también hay, hermanos. Entonces, cuando vemos todo esto, hermanos, hay cosas que nosotros decimos, pues no queremos, aunque no queramos, ellos toman la libertad de hacerlo, ¿sí o no, hermanos? Y nosotros lo hacemos por fe. ¿Cuál sería que agrada mejor a Dios, hermanos? ¿Que cumplamos con César o que cumplamos con Dios y con César también? Con Dios y con César, ¿verdad? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que no los obedezcamos, sino es antes. Dios es primero. Right? God is first. Primeramente es Dios y después los hombres. ¿Sí, hermanos? Seguimos leyendo, dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alguno dirá, más que tengo, para que me bendiga Dios más, pues voy a entregar más. Y ahora sí voy a dar mi diezmo toda esta semana, o todo este mes, porque quiero que Dios me bendiga en esta proyecto que tengo, y me van a dar me van a dar un trabajo que pues voy a tener trabajo para 3 años y por eso voy a cumplir con Dios. No, dice, no des por necesidad. Dice, da porque estás alegre, estás contento, estás agradecido con Dios por lo mucho que ya te bendijo. Deuteronomio capítulo 16, hermanos, no lo voy a ver, pero ahí dice, ciertamente, ¿qué dice? Ciertamente estarás alegre. ¿Y por qué? Porque Jehová ya te habrá, past tense, en el pasado, te habrá bendecido. ¿Sí, hermanos? Dios no va a pedir algo que antes que ya lo ha, hermanos, dado. ¿Sí, hermanos? Ya no lo dio. Ya no lo dio, hermanos. Y como dice, hermanos, las crónicas, el primer libro de las crónicas, ya que ya es tiempo, hermanos. Primer libro de las crónicas, capítulo 29, hermanos, dice así: tuya es Jehová, verso 11. Primer libro de las crónicas, capítulo 29, verso 11. Tuyo, oh Jehová, la magnificencia. ¿Qué más, hermano, le pertenece a Dios? El poder, la gloria, la victoria, el honor, todas las cosas que están ¿dónde? En el cielo y en la tierra, ¿le pertenecen a quién? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, la altura, sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de quién? De Dios. Y tú enseñarás a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza. Dice, y en tu mano la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y te loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer de nuestra voluntad cosas que semejante? Dentro de la ley de los sacrificios había un sacrificio que se llama el sacrificio, hermanos, de libación. Un sacrificio de agradecimiento, hermanos. No por pecado, no por error,
sino simplemente por agradecimiento a Dios, porque el hombre, hermanos, desde que ha existido, siempre, hermanos, le ha dado ofrenda, gratitud a Dios. Y por eso dice aquí, hermanos, porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano, eso mismo que le damos a Dios, hermanos, lo recibido. No hay cosa nuestra propia, aún nuestro propio cuerpo, nuestra vida, hermanos, aún el espíritu que Él nos da, le pertenece a Él. Así que, hermanos, en esa gratitud, ya para finalizar el último verso, les pido que me acompañen a leer de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y aquí vamos a finalizar, hermanos. Hechos capítulo 20, hermanos, vamos a leer el versículo, hermanos, 35 solamente. Dice así, hermanos, leamos todos juntos la palabra del Señor. Y en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. Hermanos, pues hay que recibir la bienaventuranza del Señor y comenzar a recibir de parte de Él. Que Dios los bendiga y bendiga su palabra. Paz a vosotros, hermanos.